El área de la riqueza y el dinero es muy compleja, ya que tiene que ver con una gran cantidad de creencias, emociones, actitudes, hábitos, capacidades, habilidades, etc. La mayoría de todo esto surge desde el nivel subconsciente de nuestra mente. Es por ello que resulta importante comprender el funcionamiento de nuestro subconsciente a fin de tener una vida más plena y más saludable en relación con el dinero y la riqueza. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio voy a dar un panorama general, como en los audios anteriores, de un área que en este caso es de lo relacionado con el dinero y la riqueza y la relación que hay con los procesos subconscientes. Es un área muy amplia, es un área muy compleja que involucra mucho más allá del subconsciente y que seguramente más adelante me dará mucho de dónde tomar para compartir más de todo este funcionamiento del subconsciente y toda esta investigación de 30 años. Pero en este momento quiero compartirte un panorama general, así como lo he estado haciendo de otras áreas. Comencemos por la importancia del área. Obviamente, todos sabemos que el dinero y la riqueza son importantes porque vivimos en un mundo material. Y es un área en la que la mayoría de las personas, ya desde la juventud a veces, pero sobre todo ya en la edad adulta, estamos completamente involucrados porque tiene que ver con generar recursos, con producir bienes materiales para nuestro sustento y en la mayoría de los casos o en muchos casos el sustento de otras personas y seres queridos. Entonces es un área que de por sí intrínsecamente es importante porque es una parte fundamental de nuestra vida porque vivimos en un mundo material y porque utilizamos dinero y riqueza a lo largo de toda nuestra vida, desde el momento del nacimiento, incluso desde antes del momento del nacimiento, ya estamos involucrados con el dinero y la riqueza en todas las atenciones médicas que requiere la mamá y en su nutrición, su alimentación para nuestro sustento desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre materno, hasta el momento de nuestra muerte, donde al momento de morir se generan situaciones y circunstancias que implican el uso de dinero y riqueza. Así que toda nuestra vida estamos relacionándonos con la riqueza y a través del dinero con el intercambio de riqueza. Eso se da a lo largo de toda nuestra vida y por eso es que es un área sumamente importante para todas las personas y en todos los momentos y etapas de nuestra existencia. Número 2, ¿qué pasa en el mundo actual? Bueno, pues que el mundo actual es muchísimo más complejo que el mundo de hace algunas décadas. Si nosotros vemos hacia atrás, quizás en la década en que yo era niño, ya en la década de los 70, de ahí hacia atrás, la vida de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ya de por sí hubo bastantes cambios en los últimos 2 siglos por todos los cambios que trajo la revolución industrial, pero aún así eran bastante lentos comparados con los cambios que hay actualmente en las últimas décadas, todos los cambios que ha habido en toda la producción acelerada de riqueza que ha sido paralela a todo el avance de la tecnología. Y todo esto va aumentando de manera exponencial. Cuanto más tecnología y riqueza hay, más fácil es crear nuevas tecnologías y nuevos tipos de riqueza. Entonces ha sido un aumento impresionante, se ha acelerado de manera impresionante todo el ámbito de la producción, utilización, intercambio de riqueza de todos tipos en todo el mundo en las últimas décadas y esa tendencia va a seguir acelerándose. Por supuesto que hay muchos
muchas consecuencias, en muchos casos no tan adecuadas, como por ejemplo puede ser el daño al planeta o el que todo este cambio en la producción de riqueza y esta interacción y globalización también ha favorecido, por ejemplo, cierto tipo de delitos, de situaciones contrarias a la seguridad de las personas, pero pues es parte del precio que hemos pagado como humanidad por todo este desarrollo. Ciertamente tenemos maravillosos avances en la producción de riqueza en muchos campos que nos benefician a todos, pero pues también por otro lado hay un alto precio. El caso es que en el mundo actual, en las últimas décadas, y eso va a seguir acelerándose hacia las siguientes décadas, ha habido un incremento exponencial en la producción de bienes materiales, de riqueza y en el intercambio de servicios y por lo tanto en el uso del dinero, que ya no es solo físico, sino que ya en los últimos años, gracias a la tecnología, ya principalmente se mueve de manera virtual, de manera electrónica. Entonces también eso ha acelerado muchísimo todos los cambios. Entonces en ese mundo estamos viviendo, en ese mundo nos estamos desarrollando y dentro de eso interactúa todo lo que nosotros tenemos a nivel subconsciente en relación con el dinero y la riqueza. Así que es un mundo que se ha vuelto extremadamente complejo en las últimas décadas y que va a ser todavía más en las siguientes y que por lo tanto también nos lleva más a esta reflexión de qué papel juega el subconsciente junto con todo lo que ya he explicado que controla el subconsciente, cuál es su rol y su participación en este mundo tan acelerado y en este mundo tan complejo ya del dinero y la riqueza. Así que el mundo actual requiere que también volteemos a ver a otros aspectos de nuestro potencial, de nuestras capacidades que están a nivel subconsciente. Número 3, ¿cómo y cuándo identifiqué yo la necesidad de entrar a observar todo este aspecto del dinero y la riqueza en relación con el subconsciente? Bueno, pues cuando yo apenas comenzaba en 1993 con toda esta investigación ya sistemática del funcionamiento del subconsciente, justo a fines de ese año, en alguna librería que yo visité buscando más libros que me permitieran empezar a avanzar en toda esta investigación, me encontré el libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Como anécdota, te comparto que yo en aquel tiempo tenía un amigo con el cual nos gustaba mucho ir a la Ciudad de México a pasear, íbamos a visitar museos, de repente íbamos a algún concierto de música y visitábamos pues librerías que había en la Ciudad de México, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, a unos 50 metros en una de las calles que convergen al Zócalo de la Ciudad de México, había una librería en ese tiempo que se llamaba American Bookstore, que era una librería de libros en inglés. Así que entrábamos, y casi siempre que íbamos a la Ciudad de México, pues íbamos a librerías que ya conocíamos, y en esa ocasión, en diciembre del 93, entramos a esa librería. Mi amigo no sabía inglés realmente, pero él de todas maneras compraba libros en inglés para tenerlos en su colección. A mí siempre me gustó, desde que estaba en la universidad, me gustó leer en inglés. Y entonces, pues yo ya en ese momento que ya tenía un año dedicándome a comprender ya de manera más sistemática todo el funcionamiento del subconsciente, ya estaba muy interesado en profundizar y hacer ese gran viaje de conocimiento que en aquel tiempo que apenas tenía yo un año, nunca me imaginé hasta dónde me iba a llevar todo este conocimiento, todas las investigaciones que haría, todas las áreas en las que profundizaría, pero ya estaba ahí la semilla y yo ya estaba buscando más y más información para comprender y conocer el subconsciente. Y entonces encontré este libro, Joseph Murphy, en esa librería, lo compré en inglés, ya después tuve que buscar su traducción en español para recomendarlo a personas a las cuales les platicaba de ese libro. Bueno, pues eso fue en diciembre del 94, en diciembre del 93, Entonces, por ahí, en 1994, estaba yo leyendo cuidadosamente ese libro y hubo una frase que a mí me impactó mucho que decía, una de las frases decía, si algún área de tu vida está funcionando mal, es señal inequívoca
de que en tu subconsciente hay muchas programaciones o mucha información negativa al respecto. Esa frase a mí me impactó mucho. Si algún área de tu vida está funcionando mal, es señal inequívoca de que en tu subconsciente hay mucha información negativa al respecto. Por ejemplo, yo eso lo aplicaría en cuestiones de salud. Si una persona a lo largo de los años, a lo largo de toda su vida, siempre ha sido muy enfermiza, es porque en su subconsciente hay muchas programaciones, sobre todo cuando se enferma de algo y luego tiempo después es otro tipo de enfermedad y luego tiempo después otro tipo de padecimiento. Entonces yo he trabajado en todos estos años y décadas con muchas personas que han sido así, que han traído toda una historia de enfermedades y entonces claramente pues en su subconsciente hay informaciones y experiencias, creencias, emociones que están generando todo ese daño en la salud. No era mi caso, pero una de las áreas que yo observé en mi vida era la parte económica. Y ya en ese momento ya estaba yo, ya era yo un adulto y estaba en una vida económicamente productiva, pero el área de mi economía claramente yo vi que era un área que no estaba funcionando bien, no estaba fluyendo bien el dinero y la riqueza, y pues de inmediato identifiqué que esa área no estaba bien y por la frase de Joseph Murphy, pues entonces yo concluí que había mucha información negativa al respecto en mi subconsciente en relación con el dinero y la riqueza. Así que de ahí yo identifiqué en un temprano momento, cuando apenas tenía un año trabajando con el subconsciente de manera ya sistemática, identifiqué claramente esa necesidad. Y entonces en ese año 1994 comencé a hacer yo una investigación. Entonces, en el punto 4, que siempre comparto en estos resúmenes, ¿cuál era mi objetivo personal? Bueno, mi objetivo personal en ese momento fue comprender qué información había en mi subconsciente, qué efecto estaba generando toda esa información, de dónde venía, cómo funcionaba en mi interior todo lo que pudiera haber a nivel subconsciente en relación con el dinero y la riqueza, y también cómo se podría modificar, reprogramar. Entonces, aquí en el número 5, que siempre comparto sobre investigación, empecé una investigación. Fue mi primera investigación, bueno, una de las primeras investigaciones ya sistemáticas que hice con el subconsciente, porque otra de las primeras fue sobre todo lo que fue el desarrollo de las oraciones científicas estructuradas y todas las formas de uso y qué impacto tiene en el subconsciente. Bueno, junto con esa investigación de las oraciones científicas estructuradas que hice en 1994, también comencé esta investigación con respecto a todas las programaciones relacionadas con el dinero y la riqueza. Y entonces empecé de manera muy sistemática a trabajar con algunos grupos de personas, a identificar todas las creencias, ideas, pensamientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida en relación con el dinero y la riqueza, y qué efecto generan esas creencias, pensamientos, ideas, emociones en nuestro subconsciente. Y de ahí comencé a analizar con las bases que ya iba adquiriendo del subconsciente qué consecuencia generaba eso en nuestra vida, es decir, de qué manera activaba las capacidades del subconsciente, ya fuera para favorecer una plenitud en el área económica, que cuando yo hablo de plenitud en el área económica, no necesariamente hablo de la producción de grandes cantidades de dinero, sino de una salud emocional en relación con el dinero, es decir, emociones saludables, sanas, estables, positivas, creencias en relación con el dinero y la riqueza, y sí, por supuesto que también incluye un flujo saludable de dinero y riqueza, porque no es equivalente para nada el flujo de dinero y riqueza que puede tener una persona en su vida con la salud, con lo que yo llamo una mentalidad sana de riqueza, es decir, con toda una serie de emociones, creencias, pensamientos adecuados, agradables, positivos, saludables, plenos en la vida de una persona. Una persona puede tener mucho dinero y riqueza, pero vivir con grandes miedos, siempre involucrado o involucrada en problemas familiares o de algún tipo debido al manejo del dinero y la riqueza, o que le genera siempre estrés, o que su subconsciente atrae situaciones para deshacerse del dinero y la riqueza, o para que la persona no lo pueda utilizar por
quizás porque en el fondo no se siente merecedora y su subconsciente activa formas de evitar que disfrute lo que tiene. Es decir, la cantidad de dinero no va para nada correlacionada con la plenitud de vida de una persona. En cambio, otra persona puede tener menos cantidad de dinero y riqueza siempre y cuando sea suficiente para todas sus necesidades y tener una vida muchísimo más plena en conexión con ese dinero y la riqueza, con emociones saludables, creencias, ideas, pensamientos, conductas, circunstancias, etc. Entonces, para mí, ese fue uno de los grandes, de la claridad que fui adquiriendo al principio, donde pude rápidamente ver esta gran diferencia y entonces eso me fue guiando a ir profundizando en toda esta investigación de todo lo relacionado con el dinero y la riqueza. Y dentro de eso empecé a catalogar los tipos de creencias o de programaciones limitantes y determiné que encontré 12 grupos de creencias y de programaciones en relación con el dinero y la riqueza y fui entendiendo todo el impacto que tienen. En este momento solamente voy a mencionar algunas. Por ejemplo, una de estas áreas le llamé el área anti-espiritual, que son todas las creencias que corresponden a las ideas de que el dinero nos aleja de Dios, el dinero es contrario a la interiorización y espiritualidad de una persona, que desde el punto de vista de algunas religiones el dinero nos impide estar en contacto con un ser superior de manera sana, o según las creencias que hay de la vida después de la muerte, el dinero puede ser un gran obstáculo para lo que venga después de la muerte y que sea saludable y positivo. Es decir, todas las creencias de que el dinero van en contra de lo espiritual es un grupo de esos 12 que yo identifiqué. Por ejemplo, otra área, por ejemplo, es la de esfuerzo, que yo le llamé el área de esfuerzo, que es que necesariamente generar, producir dinero y riqueza es algo que necesariamente es difícil, que nos desgasta, que es un sacrificio, que nos complica la vida, que tenemos que perder mucho de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra tranquilidad para poder producir el dinero y la riqueza suficientes en nuestra vida, ¿no? Entonces también todo ese tipo de creencias asociadas al esfuerzo llegan a ser muy limitantes con respecto al dinero y la riqueza. Y bueno, identifiqué 12 áreas de este tipo y fui entendiendo qué impacto tienen en nuestra vida relacionada con el dinero y la riqueza y, como ya insisto, en nuestra plenitud de vida en relación con el dinero y la riqueza, y cómo nos van limitando. En algunos casos nos limitan para producir dinero y riqueza y en otros casos nos limitan para disfrutar de dinero y riqueza sanamente y tener una vida plena en relación con las cosas materiales. Entonces, bueno, eso fue parte de la investigación que estuve haciendo ya en los años 94, 95 y de ahí surgió mi primer libro, que es el libro titulado Hospital de los Pobres, donde yo representé todas esas creencias, todas esas emociones negativas al dinero y la riqueza como una enfermedad que realmente yo la comparo con una enfermedad porque tiene características similares a la de una enfermedad. Ahorita, por ejemplo, puedo mencionar que, por ejemplo, se parece a las enfermedades contagiosas, es decir, todas las enfermedades que son contagiosas, que se propagan por medio de, por ejemplo, de virus, de una persona a otra, igual pasa con toda esta mentalidad negativa hacia el dinero y la riqueza, se propaga de unas personas a otras, muchas veces en la misma familia, de padres a hijos, entonces tiene esa característica similar a muchas enfermedades. O, por ejemplo, así como una enfermedad se puede curar y sanar, también todo eso que vamos cargando en el subconsciente respecto al dinero y la riqueza se puede curar y sanar reprogramando el subconsciente. Así que bueno, en eso consistió la investigación en esos años 94, 95. Con respecto al punto 6 que comparto siempre en estos resúmenes de mi trabajo personal, pues bueno, a lo largo de ese periodo de tiempo también hice un programa donde ya con todo lo que investigué en 1994, las áreas que determiné, desarrollé algunos primeros métodos subconscientes muy sencillos y estuve impartiendo un programa de reprogramación, que yo le llamo el programa de reprogramación de mentalidad de riqueza, que estuve impartiendo en el 95 a grupos de personas y que
básicamente plasmé en mi libro Hospital de los Pobres, donde ahí voy narrando la vida de un personaje que descubre que tiene toda esta enfermedad de la mentalidad de pobreza, todas las programaciones de su consciente, y que llega a ese lugar que es el Hospital de los Pobres, donde a través de un proceso muy ordenado y sistemático reprograma todo eso. Entonces, en el año 1995 estuve yo impartiendo programas, cursos para distintos grupos de personas para la reprogramación en toda esta parte del dinero y la riqueza. Y entonces yo estuve trabajando con todos esos métodos que desarrollé, que son métodos muy simples, muy sencillos, pero que permiten modificar radicalmente todas esas creencias, emociones, pensamientos limitantes respecto al dinero y la riqueza. Número 7, ¿qué características del subconsciente están muy ligadas aquí? Pues casi todas las principales características del funcionamiento del subconsciente. Número 1, que el subconsciente se puede programar y reprogramar. Sí, podemos nosotros programar sanamente, de manera positiva, a un niño o una niña desde sus primeras etapas. Lo podemos programar con creencias saludables respecto al dinero y la riqueza. Y también nosotros podemos reprogramarnos aún si crecimos en medio de todo un conjunto de creencias limitantes y negativas. Entonces se puede reprogramar el subconsciente. La característica número 3 de que el subconsciente trabaja 24 horas, porque podemos utilizar mega oraciones o oraciones grabadas para reprogramar aspectos emocionales que tienen que ver con el dinero y la riqueza durante las 24 horas, por ejemplo, mientras dormimos, y eso está plasmado en mi libro Hospital de los Pobres. Número 4, registro permanente, que muchas creencias entraron en etapas muy tempranas de nuestra vida, ni siquiera recordamos de dónde vienen, que pudieron haber entrado creencias por todo lo que vimos, escuchamos respecto al dinero y la riqueza, y todo lo que vimos en las personas que nos rodearon, de cómo manejaban el dinero y la riqueza, qué decían, qué no decían, cómo era nuestra vida material. Entonces, desde nuestra más temprana edad entró mucha información, dado que todo el dinero, toda la cuestión de la riqueza es algo visible. Entonces, desde que teníamos 1, 2, 3 años, todo lo que estábamos viendo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros padres, en relación con el dinero y la riqueza, estaba entrando en su subconsciente y estaba desde ahí ya programándose en su subconsciente, y eso viene a tener un impacto 20, 30, 40 años después, debido a esta característica número 4 del subconsciente, del registro permanente. Característica número 5 del control principal. Ya sabes que el subconsciente controla todos estos aspectos, emociones, creencias, impulsos. Entonces, todo esto tiene mucho impacto en la manera como generamos dinero y riqueza, cómo la utilizamos, cómo la administramos, el uso que le damos y todas las emociones relacionadas con el dinero y la riqueza a lo largo de nuestra vida, debido a este control principal del subconsciente, y que por supuesto se puede reprogramar. Número 6, asociaciones y generalizaciones. Se generan asociaciones muy fuertes que cuando son negativas nos limitan mucho, cuando se nos asocia mucho desde la infancia que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero nos aleja de Dios, que el dinero solo trae problemas. Entonces, nuestro subconsciente va a estar programado así, y en efecto eso se va a materializar, eso se va a manifestar en nuestra vida. Nuestro subconsciente va a generar, si nosotros traemos una creencia muy arraigada con la que crecimos de que el dinero atrae problemas, pues en el momento en que nosotros tengamos dinero, nuestro subconsciente de manera automática y natural va a generar y atraer circunstancias problemáticas en nuestra vida, y se va a confirmar esa creencia. Entonces, se generan muchas asociaciones y generalizaciones con respecto al dinero y con respecto a todo lo que tiene que ver con el dinero, como las cosas materiales, como las personas con dinero, las personas sin dinero, como el trabajo, como el uso de bienes y servicios, etc. Número 7, conexión subconsciente. Bueno, pues tiene que ver mucho, porque todo lo que nosotros vamos llevando en el subconsciente, que tiene que ver con las creencias, impacta en las personas con las que nos rodeamos y nos relacionamos al momento de producir dinero y riqueza. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene un negocio de algún tipo, y que su creencia es que los clientes siempre son problemáticos, entonces de alguna forma, por esa conexión subconsciente que tenemos entre los seres humanos, va a emitir esa, llamemos vibración, esa creencia, y le va a conectar con personas que lleguen a su negocio y que resulten al final siendo clientes problemáticos. Entonces, la conexión subconsciente
está actuando en todas estas interacciones económicas por la forma en que nuestro subconsciente trabaja y por la manera en cómo estamos conectados. Número 8, la capacidad de atraer y repeler. Se ha hablado en las últimas décadas de la capacidad de atraer del subconsciente, aun cuando no se menciona específicamente al subconsciente, pero se ha hablado de esta famosa ley de la atracción y de esta capacidad de atracción, que yo siempre digo que falta la otra parte, la contraparte de hablar de que podemos atraer, pero también repeler. Pero es un hecho, ya en otros audios he explicado y he puesto muchos ejemplos donde para mí ha sido completamente evidente, y ya cuando entendemos la mecánica del subconsciente vemos claramente esta capacidad del subconsciente de atraer y repeler, y entonces según esas programaciones que traemos, pues van a estar actuando en nuestra vida económica y material. Nos va a resultar más fácil, si bien no es algo tan simple y tan mágico como se habla en muchas otras fuentes de información donde pareciera que es tan simple como desear dinero y riqueza, como hacer 2 o 3 ejercicios mentales ahí muy simples y ya va a fluir a nuestra vida una cantidad impresionante de dinero y riqueza. No es así de simple, porque por lo mismo estoy explicando todo esto. Hay muchos factores de muchos tipos en nuestro subconsciente que están interactuando a lo largo de toda nuestra vida con el dinero y la riqueza, entre ellos una gran cantidad de creencias, de emociones, de programaciones, etcétera. Entonces, pero sí es un hecho de que está funcionando esta capacidad de atraer y repeler, y que al final sí llega a tener una influencia en la manera como fluye o no el dinero y la riqueza en nuestra vida, pero también con respecto a todo lo que atraemos en torno al dinero y la riqueza. Por poner un ejemplo muy sencillo, he conocido muchos casos de personas que traen una serie de programaciones muy negativas hacia el dinero y la riqueza. Creencias de que es malo, de que nos aleja de Dios, de que es sucio, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, esa persona, en cuestiones económicas, en su profesión, en su forma de generar ingresos, de repente genera un mejor flujo de dinero y riqueza. Pero, dado que trae programaciones de que el dinero es malo, su subconsciente muchas veces tiende a deshacerse del dinero, y entonces la persona o algún ser querido se enferma, o tiene algún accidente, o tiene algún tipo de situación problemática, conflictiva, que le lleva a perder ese dinero y esa riqueza. Entonces ahí el subconsciente está actuando entre esa interacción entre atraer y repeler por las programaciones que traemos. Así que esta capacidad, esta característica número 8 del subconsciente, que es la capacidad para atraer y repeler, siempre está interactuando en todos los procesos económicos, y es parte de lo que pues sería importante entender del funcionamiento del subconsciente. Número 8, que siempre comento sobre qué tan limitante es reducirnos a la parte consciente de nuestra mente cuando estamos en esta área. En otras áreas que ya he explicado, el papel del subconsciente es más determinante. Es decir, si hablamos de los miedos, que ya di un panorama general de todo lo que fue mi investigación de miedos. En el tema del miedo, por ejemplo, dado que es algo que sucede en nuestro interior con nuestras programaciones y emociones, ahí la mayor parte de lo que podemos hacer para resolver cualquier tema de emociones que tengan que ver con el miedo, la mayor parte queda restringido al campo del subconsciente. Es decir, hay muy poco de lo que es útil y eficiente para generar cambios en cuestiones como el miedo. Entonces ahí digamos que el aprovechamiento del subconsciente pudiera jugar un papel de un 95-98%, porque basados en el subconsciente, con algún método simple, podemos reprogramar nuestros miedos y hacer todo un cambio en aspectos de miedo en nuestra vida, sin que prácticamente tengamos que llevar a cabo otras acciones, o prácticamente con muy poca participación de nuestros procesos racionales o conscientes. Lo mismo pasa en otras áreas que ya he explicado, como todo el proceso de la gestación de un bebé, como en áreas de desarrollo infantil, que si bien ahí hay muchas acciones que un papá o una mamá puede llevar a cabo, también predomina todo lo que se puede hacer desde el nivel subconsciente. En otras áreas que ya hablaré más adelante, como por ejemplo el abuso sexual, el dolor por pérdidas, la ansiedad, la depresión, la culpa, en todas estas áreas que tienen más que ver con la parte emocional, la parte interna del ser humano, ahí predomina
el funcionamiento del subconsciente sobre la mente consciente. Sin embargo, en este tema en particular del dinero y la riqueza, sí juega un papel determinante la parte racional, cognitiva, consciente de las personas. Y entonces, según la forma que tengamos para generar ingresos, según nuestra profesión, según nuestras capacidades, hay mucho que tenemos que aprender conscientemente sobre la generación de dinero, sobre la producción de dinero, sobre la administración de dinero, sobre el manejo del dinero, sobre la inversión de dinero. Hay muchas habilidades que necesitamos desarrollar dependiendo el área en que nos desenvolvemos, dependiendo la profesión que tenemos. Entonces, aquí sí juega un papel determinante la mente consciente. Entonces, también por eso empecé explicando que es un mundo muy complejo, porque en esta área en particular sí es importante el subconsciente, pero también juega un papel determinante lo que se mueve en nuestra mente a nivel consciente, pero además interactúa con todo lo en nuestro entorno, con el mundo que nos ha tocado vivir. Entonces no es lo mismo todo lo que podemos hacer y cómo se puede de alguna manera aprovechar el funcionamiento del subconsciente dentro de esta área del dinero y la riqueza. No es lo mismo todo lo que podemos hacer actualmente, y también en la parte racional consciente de habilidades y conocimientos y capacidades, que lo que hubiera sido hace 40 años, hace 50 años, hace 80 años. Se ha modificado todo este entorno de manera muy extrema, y entonces quiero resaltar que esta área en particular de dinero y la riqueza sí es un área donde sí son determinantes otros aspectos que ya son propios de la mente consciente. Y esto quiero resaltarlo mucho porque en los últimos años se ha hecho se ha hablado mucho en distintas fuentes de información a raíz de que surgió toda esta corriente de la ley de la atracción. Se ha hablado mucho y del dinero y la riqueza, porque las personas, al conocer o escuchar algo de esta famosa ley de la atracción, inmediatamente pues quisieran tener una varita mágica y un método simple y mágico para tener mucho más dinero y riqueza en su vida, creyendo que eso les va a resolver muchas cosas, ¿no? O que ya con eso su vida va drásticamente a brincar hacia un nivel de plenitud extraordinario. Y no es así. Hay que entender que no es así, porque en primer lugar, esa generación y producción de dinero y riqueza tiene que ver con muchos aspectos complejos en el entorno que nos rodea. Y si bien sí tiene que ver con cuestiones que podemos activar en el subconsciente, como esta capacidad de atraer, viene determinado en mucho, primero por las programaciones que traemos muchas programaciones adversas y contrarias a la atracción y producción de dinero y riqueza, pero luego también tiene que ver con que estamos en un mundo material y ahí interactuamos con conductas, comportamientos, servicios, interacción de dar y recibir, de intercambios de riqueza. Entonces, eso lo hace más complejo, y luego además está todo el entorno muy cambiante que nos rodea. Entonces no es tan simple como lo quieren hacer ver en muchas fuentes de información, como si nada más se tratara de desear dinero y riqueza, de quererlo y de aplicar por ahí algún método que tenga que ver con la parte mental, y ya con eso ya mágicamente va a fluir el dinero y la riqueza en nuestra vida, y además va a traer únicamente plenitud a nuestra vida. No es así de simple. Entonces, pero sí quiero enfatizar que por eso en este punto, de que en esta área en particular de dinero y riqueza sí juega un papel determinante nuestra mente consciente, con todo lo que nosotros podamos aportar en un mundo material, en algún tipo de servicio, nuestros conocimientos, habilidades, capacidades, y luego en ciertas formas de utilizar nuestra mente consciente para utilizar adecuadamente, administrar, aprovechar, invertir, etcétera, el dinero y la riqueza. Así que bueno, esto en el punto sobre la importancia de la mente consciente en esta área. Número 9, cuando comparo siempre todo esto del subconsciente con las comparaciones de las dos cabezas o del ejército. En la comparación de las dos cabezas, nada más aquí brevemente menciono que cuando yo hablo de las dos cabezas del subconsciente y la mente consciente, pues un ejemplo muy sencillo para ilustrar que son dos cabezas que piensan totalmente diferente. Yo cuando empiezo a hablar del tema del subconsciente y pongo el ejemplo de las dos cabezas, les digo, si yo hiciera la pregunta,
a un grupo de personas adultas, por ejemplo, ¿a quién le gustaría que sus ingresos aumentaran al doble o al triple cada mes? Y entonces yo digo, la mayoría de las personas levantan la mano, la mayoría de las personas dicen sí. A mí me gustaría que mis ingresos fueran el doble o el triple o más de lo que usualmente son. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿quién me contestó eso? ¿Su cabeza consciente o su cabeza subconsciente? Y la respuesta obvia es su cabeza consciente. Conscientemente están diciendo, yo deseo que mi dinero y mi flujo de dinero de ingresos aumente al doble o al triple. Pero le digo, si yo preguntara a su subconsciente, muy posiblemente la respuesta es totalmente contraria. No. Porque en el subconsciente si traemos creencias de que el dinero es malo y solamente genera problemas, dificultades y circunstancias adversas en nuestra vida, si traemos eso muy arraigado desde la infancia, aunque ya no lo creamos como adultos, pero lo traemos muy arraigado en el subconsciente porque fue algo que creímos, que escuchamos, que vimos en la gente que nos rodeó, entonces el subconsciente dice, no quiero más dinero porque voy a traer puras desgracias, problemas, dificultades, conflictos. O si traemos muy arraigadas las creencias antiespirituales de que Dios nos aleja de Dios, nos va a mandar al infierno, nos va a alejar del ser divino, etcétera, etcétera. Entonces, desde el subconsciente, si eso escuchamos, vimos, creímos desde nuestra infancia, en el entorno en que crecimos, aunque ya como adultos ya no lo creamos, pero está arraigado en el subconsciente, entonces desde el subconsciente la respuesta es no quiero más dinero porque me va a poner en riesgo de sufrir por toda la eternidad en un infierno, o me va a alejar de Dios, o me va a quitar el amor de Dios, etcétera. Entonces, desde el subconsciente es no quiero más dinero, ¿sí? Si por ejemplo, en el subconsciente traemos muy arraigados programaciones, por ejemplo, de superficialidad, que es otra área que identifiqué, de que el dinero hace huecas a las personas, las hace vacías, las hace manipuladoras, etcétera, etcétera. Entonces, una parte del subconsciente, si crecimos creyendo que toda la gente con dinero es así, el subconsciente dice, yo no quiero más dinero porque yo no quiero ser una persona vacía, hueca, sin ideales, manipuladora, chantajista, etcétera, porque así es la gente con dinero, no quiero más dinero. Entonces, cuando hablamos de las dos cabezas, pues aquí es muy evidente que una cabeza puede querer una cosa que es la cabeza consciente y la cabeza subconsciente puede estar queriendo todo lo contrario. Entonces, mientras yo conscientemente puedo estar haciendo todo mi esfuerzo y haciendo todo lo mejor que puedo por generar dinero y riqueza, mi subconsciente con todas estas programaciones puede estarse encargando de poner obstáculos, barreras para evitar que el dinero fluya a mi vida, o si ya está fluyendo, el subconsciente puede atraer circunstancias para deshacerse del dinero, o puede generar cambios internos que al final sí genero ese flujo de dinero y riqueza, pero el subconsciente genera emociones adversas y que me impiden disfrutarlo. Entonces, aquí hay toda una interacción entre estas dos cabezas. Número 10, importancia de las bases subconscientes en esta área. Bueno, ya mencioné en el punto 8 de la parte de la mente consciente, de que en esta área sí es fundamental toda la participación de la mente consciente. Entonces, pero sin embargo sigue teniendo un papel fundamental también el subconsciente, porque nosotros podemos reprogramar todas nuestras emociones, creencias, actitudes, ideas relacionadas con el dinero y la riqueza, y eso va a favorecer, va a facilitar que podamos tener una mayor plenitud, que puede ser en su momento en facilitar el flujo de dinero y riqueza, pero también mucho en que lo que tenemos podamos tener toda una serie de emociones más saludables que nos permitan tener una vida más plena con lo que tenemos materialmente. Y aquí hay mucho que trabajar internamente en nuestras programaciones, porque como ya mencioné, puede haber muchas programaciones, creencias, emociones dentro de nuestro subconsciente asociadas a aspectos que tienen que ver con dinero y riqueza, o que tienen que ver con otras áreas que se relacionan con dinero y riqueza, donde puede haber cuestiones que tienen que ver con dinero, con trabajo, con personas con dinero, con personas sin dinero, con seguridad, con un sentimiento de seguridad o inseguridad, con cuestiones de autoestima, con sentimientos de capacidad o no, con emociones como la envidia,
con creencias asociadas a cuestiones de manejo de dinero, inversiones, administración, con nuestras relaciones interpersonales, porque el dinero juega un papel importante en nuestras relaciones más cercanas, por ejemplo, en una pareja, con los hijos. El dinero también interactúa con cuestiones que al final tienen que ver con nuestra salud, etcétera. Entonces, ciertamente hay todo un mundo de posibilidades, sí, dentro del manejo del subconsciente en relación con el dinero y la riqueza. 11, como parte de estos panoramas, algunos casos o ejemplos. Bueno, ya en otros audios he hecho referencia, por ejemplo, en el tema de los miedos. Hice referencia a que yo pasé por una situación muy extrema de un asalto con violencia y que me generó a mí un miedo terrorífico durante prácticamente 10 años. 10 años que fueron muy desgastantes en mi vida y que ahí tiene que ver con el dinero y la riqueza. Porque cuando una persona tiene mucho miedo a que le roben, a que le asalten, a que le secuestren, a que hay algún tipo de percance producido, digamos, o relacionado con el dinero y la riqueza, entonces, por un lado, es mucho desgaste emocional, lo que uno puede tener materialmente no lo va a disfrutar, o incluso inconscientemente uno puede no desear más dinero y riqueza porque pues, se acentúa todo ese miedo a que ese dinero y riqueza sea la fuente de situaciones desagradables, peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo en esos 10 años que viví con ese miedo tan extremo, pues fueron muy desgastantes y todo eso estaba relacionado directamente con el dinero y la riqueza. Yo recuerdo que yo en ese tiempo reflexionaba que si yo tuviera mucho más dinero y riqueza, tendría mucho más miedo, porque cuanto más, era tan fuerte ya mi miedo, que cuanto más dinero y riqueza yo pudiera tener, más sentiría que sería como una posibilidad de que a través de eso me sucedieran más situaciones adversas como ese atraco, ese asalto que viví y que fue muy extremo porque estuve pues en ese momento con el sentimiento, con la sensación que me produjo ese momento de que me iban a matar, de que iba a morir ahí. Entonces, en ese caso, si yo no hubiera reprogramado, después de esos 10 años que fueron muy desgastantes, si yo no hubiera reprogramado todas esas emociones, yo hubiera continuado toda mi vida con esas emociones y jamás hubiera podido disfrutar del dinero y la riqueza en la mayoría de los contextos y momentos de mi vida. Entonces, ese es un ejemplo que ya he hablado. Por ejemplo, ahí es fundamental entender la mecánica del subconsciente para poder modificar y reprogramar. Y a lo largo de los años he apoyado a muchas personas para que apliquen métodos subconscientes que les favorezcan, por ejemplo, en cambiar de trabajo, conseguir un trabajo diferente, que se dé de manera más fácil cuando quieren rentar algún bien, por ejemplo, una casa, cuando quieren vender algo, una casa o un automóvil, o algún otro bien, o para, si tienen negocios, para algún tipo de negocio o servicio, para atraer, generar clientes, desarrollar habilidades con más rapidez, de generar sentimientos de seguridad con respecto a lo que hacen, generar emociones más positivas con respecto a su trabajo, con respecto a sus clientes, con respecto al manejo de dinero y la riqueza, generar emociones diferentes respecto a la utilización de dinero y la riqueza a nivel familiar, etcétera. Hay mucho que se puede hacer y que son acciones quizás no tan impresionantes como decir, como que alguien dijera, yo conocí el funcionamiento de la mente y con tal método me hice millonario, atraje millones en cuestión de dinero. Y quizás en el día a día no es algo tan impresionante decir yo ya reprogramé mis emociones respecto a mi trabajo y ahora siento que fluye mejor, porque ahora disfruto más mi trabajo porque ya me reprogramé, yo reprogramé mis creencias con respecto a mis clientes y ahora tengo clientes con los que disfruto más darles un servicio, yo ya reprogramé mis miedos y ahora disfruto más estar en mi casa y aprovecho mejor la riqueza que tengo. Entonces hay muchos pequeños cambios de muchos tipos que tienen que ver con el subconsciente, con nuestras emociones, con nuestras creencias, con nuestras programaciones, donde podemos nosotros enriquecer nuestra vida gracias al subconsciente en relación con todo lo que tiene que ver con dinero y riqueza.
En el punto de qué relación hay con otras áreas, bueno, pues obviamente todo esto del dinero y riqueza se relaciona muchísimo con el área de los miedos, que ya di un panorama, el área del estrés, el área de la autodisciplina, aspectos de relaciones interpersonales, aspectos de pareja. Algunas de estas áreas ya hablé de ellas, en otras hablaré en los próximos audios, pero el dinero y la riqueza, pues estas son algunas de las áreas con las que principalmente se relaciona. También en algunos casos con el área de la salud. Y por último, algunas conclusiones importantes. Bueno, una conclusión importante es que el área del dinero y la riqueza es muy compleja ya de por sí. Se ha vuelto mucho más compleja en las últimas décadas y va a seguir aumentando en complejidad en los siguientes años y décadas. Entonces, es crucial para nosotros entender la mecánica del subconsciente, porque todo esto tiene mucho que ver, interactúa con todas nuestras emociones que al final van a determinar nuestra plenitud de vida. Así que si nosotros queremos tener una vida más plena en todo lo que se relaciona de manera directa o indirecta con el dinero y la riqueza, es crucial que entendamos las bases del subconsciente para que podamos ahí modificar y reprogramar. Otra conclusión importante es que el subconsciente juega un papel determinante en nuestra relación con el dinero y la riqueza, debido precisamente a todo lo que surge desde nuestro subconsciente, como son emociones, creencias, actitudes, impulsos, inclinaciones, bloqueos, etc. Entonces es importante entender la mecánica del subconsciente para poder en su momento modificar algo de todo esto y que eso nos lleve a una mayor plenitud en relación con el dinero y la riqueza. Otra conclusión importante es que la mayoría de las personas tendrían una vida mucho más plena, no teniendo más dinero, sino reprogramando positivamente su subconsciente en muchos aspectos relacionados. Es decir, muchas personas ya teniendo cubiertas las necesidades básicas, una persona, de ahí para arriba, lo que le haría más plena su vida no necesariamente sería tener más dinero y riqueza, sino tener internamente emociones mucho más adecuadas, creencias mucho más adecuadas, programaciones mucho más adecuadas. Eso sí, por esa vía sí podría prácticamente todas las personas tener una vida mucho más plena y no necesariamente el tener más dinero y riqueza, que en muchos casos, como ya he mencionado, puede incluso ser adverso en cuanto a plenitud de vida. El aumento en dinero y riqueza puede traer acarreado la activación de emociones, de creencias, de programaciones negativas, no porque el dinero en sí sea malo, no porque el dinero intrínsecamente o la riqueza sea mala, sino porque mueven y activan cosas que traemos a nivel subconsciente. Y una conclusión importante que agrego aquí sería que más que aprovechar la capacidad del subconsciente para atraer, que sí es importante, pero para mí todavía más está el uso y aprovechamiento del subconsciente en reprogramar todo aquello que hay en nuestro interior en relación con el dinero y la riqueza, como ya he mencionado todo esto de emociones, creencias, actitudes, impulsos, etc. Así que bueno, por último, ¿para quién es importante? Pues para todos, para toda persona, porque toda persona al crecer, muchas veces ya desde la adolescencia, desde la juventud, ya nos empezamos a involucrar en la producción de dinero y riqueza. Yo por ahí en algunos momentos hablo de que yo empecé a impartir clases de matemáticas por ahí a los 14 años y fue una de mis primeras fuentes de ingreso. Entonces yo ya, desde ahí yo ya estaba interactuando con la producción de dinero y riqueza y ya desde ahí ya estaban influyendo todas las programaciones negativas que traía. Entonces, muchas veces las personas empezamos de temprana edad a involucrarnos en la parte de dinero y riqueza en cuanto a producir, pero en cuanto a utilizarla y aprovecharla, pues desde el vientre materno y desde los primeros meses de vida siempre estamos interactuando con dinero y riqueza. Así que es un área importante para todos y concluyo resaltando pues que es un tema muy extenso, que aquí nada más estoy tratando de dar un panorama general de lo que ha sido mi proceso dentro de estos 30 años de investigación, dónde y en qué momento entré a investigar aspectos del subconsciente y el dinero y la riqueza, y entonces es un área muy extensa y sobre todo muy compleja por el mundo en el que estamos actualmente, y que ahí sí juega un papel determinante también la mente consciente complementando al subconsciente. Yo no soy experto ni en negocios, ni en inversiones, ni en bienes raíces, pero
en muchos casos he asesorado a personas cómo aplican el subconsciente para modificar emociones, comportamientos, reacciones, habilidades en algunas de esas áreas. Porque es muy fácil para mí darle a las personas una guía, materiales, métodos, de tal manera que reprogramen aspectos que tienen que ver con todas estas áreas en aspectos económicos y materiales. Entonces, al final hay todo un mundo de posibilidades de aprovechar las capacidades del subconsciente y el potencial del subconsciente en relación a el uso, la producción, el manejo de dinero y riqueza, y todo esto con la finalidad de dirigirnos y movernos hacia un estado de mayor plenitud en nuestras vidas y en la vida de la gente que nos rodea.